En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un elemento que condiciona y condicionará futuros conflictos en nuestro planeta, el agua. Para ello me acompañan ya en este estudio 4 invitados. Sebastián Belud es geógrafo del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido. Buenos días. Me acompaña también mi compañera de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, Cristian Capuchino. Bienvenido. Bienvenida. Gracias. Sabine Grandadam es la responsable de la rúbrica América Latina en el Courrier Internacional. Bienvenida, Sabine. Buenos días. Y contamos también con Jean-Pierre Dussolan, es investigador en ciencias económicas y especialista en medio ambiente. Bienvenido, señor Dussolan. Buenos días. Las guerras del agua, hoy en Primera Plana. 3 de cada 10 personas en el mundo no disponen actualmente de acceso regular al agua potable, según datos de la ONU. Pero es que además se calcula que en el año 2025 existan en el planeta unas 300 zonas donde se den conflictos entre intereses públicos e intereses privados referidos al agua. Una serie de problemas a las que ha hecho mención incluso el Papa Francisco en los últimos tiempos. La última vez que lo hizo fue en noviembre de 2019. Presten atención. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo. Sarà il grave problema che può portarci a una guerra. Francisco incluso ha llegado a referirse a una posible gran guerra mundial a partir del agua como elemento. ¿Cómo estamos o cuán cerca de este posible escenario? Hoy se lo voy a plantear a nuestros invitados, pero antes, como hacemos siempre, vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Portadas como la del Courrier Internacional, precisamente la publicación de Sabine. ¿Pronto un mundo sin agua? Se pregunta. 1/4 de la población mundial puede tener grave carestía de aquí a 2030. The Weekend Australian cifra en $5.000 millones el costo hasta el momento de la catástrofe por los incendios que desola al país y de la que les estamos dando cuenta, como saben, en nuestros noticieros. Time dedicó también precisamente a la sequía una de sus últimas portadas. Graves advertencias, tituló la publicación, explícitamente se refería al caso australiano y además lo hacía antes de que comenzara la ola de incendios. Y America's Quarterly. La crisis invisible de América Latina es el agua. Vamos a ver también este tema hoy durante el programa. Sebastián, empecemos por la mención del Papa. No sé si es demasiado catastrofista, Francisco, o el agua efectivamente podría desatar un conflicto a nivel mundial. Bueno, es claro que el Papa tiene más competencia que yo para hacer predicciones apocalípticas, pero de mi punto de vista, está cierto que tenemos en este momento en el planeta muchos conflictos por el agua, que son más bien conflictos locales y localizados, pero yo no creo que se puedan desencadenar guerras mundiales por el agua, que es un tema que podríamos obviamente discutir. Sí hay conflictos locales, sobre todo en zonas áridas, hay conflictos para acceso al agua, pero eso no pasa a conflictos interestatales. O si lo queremos plantear de otra forma, tenemos que pensar qué tipo de guerra también se podrían librar por el agua. En el año 2010 la ONU reconoció el derecho al agua potable como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Cristian, ¿por qué entonces tantos millones de personas permanecen a día de hoy sin ese acceso? Hay problemas en muchos estados como de la privatización del agua o el tema del acceso de agua que no está universalizado. En Brasil, por ejemplo, no tenemos todavía el derecho al agua en la Constitución y entonces hay 50 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Hablábamos antes, no sé si muchas de las crisis que vive el mundo tienen el agua como elemento subyacente, es decir, que a veces no lo podemos visibilizar, pero está el agua ahí. Por ejemplo, quizá crisis migratorias que está viviendo el continente americano, por ejemplo, si nos refiriéramos a Centroamérica, Sabine. Sí, precisamente lo que llamamos el corredor seco en América Central es un lugar de crisis migratoria precisamente por el agotamiento de los suelos
y las sequías que obliga a muchos pequeños cultivadores, agricultores a emigrar hacia Estados Unidos. Eso es perfectamente obvio y se prevé que eso se agudice en los años que vienen, hasta el 2% de la población hondureña, por ejemplo. La actualidad viene enmarcada sin duda por lo que está pasando en Australia con esa gran ola de incendios, un país muy castigado por la deforestación y también por un modelo agrícola productivista con casi, podríamos decir, la desaparición de mucha parte de la flora y la fauna autóctonas. Jean-Pierre, ¿esto explica en parte las consecuencias de los incendios? En parte, esto está relacionado directamente con la sequía que ha vivido desde hace 10 o 20 años en Australia. Justamente esto se puede mostrar claramente en lo que está pasando en Sydney y que en Sydney se han implementado diversas políticas para poder disminuir el consumo de agua y la optimización de los procesos hídricos. Incluso la población australiana le está pidiendo a la primera ministra que aumente el tamaño de la planta desalinizadora o bien construya una segunda planta para poder mejorar el acceso al agua. Esta es una política que ha comenzado a partir del año 2006 y que hasta el momento ha rendido resultados, pero todos saben que Australia en los últimos años ha implementado otra política para aumentar el tamaño de la población australiana. De esta forma se ha aumentado el consumo de agua y por lo tanto hay un déficit hídrico que se ve intensificado por el cambio climático. Esta semana también teníamos datos de Naciones Unidas que nos contaban que 2019, atención, fue el segundo año de la serie histórica más caluroso. El cambio climático, no sé, Sebastián, ¿aumentará más y más esta situación de estrés hídrico en el planeta? Hay que tomar esto con mucha precaución, en el sentido que la cantidad de agua en el planeta siempre es la misma. Y el agua circula, eso no hay que olvidarlo. O sea, no hay consumo de agua, sino hay uso y después esta agua se devuelve al medio ambiente. Lo que sí están cambiando son los patrones de lluvias, de precipitaciones, y eso puede, por supuesto, provocar, por un lado, sequía, que es lo que está pasando ahora en Australia y explica parte de los incendios, que está pasando también en buena parte de América del Sur. Y por otra parte, zonas que van a tener lluvias mucho más importantes, mucho más abundantes, mucho más brutales de las que suelen recibir. Entonces la cantidad de agua es la misma, pero la distribución está cambiando. Vamos en este programa, como siempre, de lo genérico a lo particular y de lo particular a lo genérico. Cristian, en su país, en Brasil, se está hablando mucho del tema de la deforestación y también de los graves problemas ahora que hay en sequía en el estado de Río de Janeiro, ¿no? Sí, incluso eso de la distribución del agua, porque ahí en Brasil tenemos el norte de Brasil, donde falta agua, y tuvimos una sequía de 6 años hace poco, y una sequía severa que les llamamos la sequía del siglo. Y en otros estados donde hay una producción agrícola muy importante, como São Paulo, como Río de Janeiro, ahora tuvimos tiempos de sequía, como 8 meses de sequía, y eso no era habitual. Y entonces son cosas que nos preocupan por la producción agrícola. E incluso la deforestación del Amazonas, hay un papel dentro de eso, porque le llamamos el Amazonas del río, el río volador, porque toda la evaporación de la selva amazónica llega al sur del país, de Brasil, pero también llega a Paraguay, llega a Argentina. Y con la deforestación hay menos evaporación y luego menos lluvias en Paraguay, en Argentina, en el sur de Brasil. Y con las represas también. El problema de las represas con Belo Monte en Brasil y también en otros países como Colombia, esa controversial represa de Hidroituanga, que provocan problemas por desplazamiento de poblaciones, retención de aguas, problemas de gestión y de infraestructura. Se vio que en Brasil se derrumbó una de esas represas, Brumadinho, hace poco. Sí, pero ahí es otra cosa, porque ahí en Brumadinho era de mineradora, pero en Belo Monte sí que hubo una gran deforestación también para hacer la reserva. Desplazamiento de poblaciones. Y eso cambia toda la gestión de agua en ese sitio. Y es el mismo ejemplo en Colombia con Hidroituanga, que provocó un conflicto muy grave y que sigue vigente. Sí, pero las represas, que ver bien lo que pasa, o sea, las represas no están quitando agua, las represas almacenan agua. Lo que pasa es que las represas
sobre todo en zonas agrícolas, permiten cambiar los modelos de gestión del agua. Pero no sacan ni una gota de agua. No, la pero, misma cantidad de agua entra y la misma cantidad de agua sale. Jean-Pierre. De acuerdo, bueno, para redondear un poco el tema, respecto a las represas, justamente se habla del tema de las potencias hídricas, de los países que se van a transformar en potencias hídricas, como China, que construyó, que está actualmente construyendo 5 o 6 represas para poder administrar y gestionar el uso del agua. Entonces, el futuro, muchos países, China y otros, se van a transformar en potencias hídricas, juntamente con Israel, por ejemplo, a través del sistema de riego, para poder gestionar este tipo de agua. En todos los casos de los que estamos hablando subyace un debate, que es la participación del sector privado o el conflicto entre sector privado y derecho humano o derecho público. La participación del sector privado que algunos defienden para optimizar el agua como recurso, ¿hasta qué punto es incompatible con el derecho humano a la utilización del agua? Es decir, ese debate entre lo público y lo privado. Es un debate muy amplio. Yo pienso que tenemos que distinguir muy claramente lo que son, por una parte, los usos productivos del agua y los usos humanos para el consumo humano, particularmente en las ciudades. Sí. Y en la ciudad el gran debate es justamente si hay que dejar que las empresas privadas presten el servicio de agua. Tenemos ejemplos de casos como la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, donde hubo un rechazo de la privatización del servicio. Tenemos casos en París donde se remunicipaliza el servicio de agua hace unos años. Sin embargo, uno puede también pensar que pueden existir modelos mixtos. El problema no es tanto la empresa privada como el control de la empresa privada. Cristian, sobre este debate. Sí, que es algo más importante, es la regularización de eso y de la tasa de agua, porque algo que pasó en Cochabamba y que lo pasa cada vez que hablamos de eso es quién tendrá el control del precio una vez que es privatizado. Y el control de precio dice quién tiene acceso al agua o no. Entonces ahí podemos revolver al tema de la desigualdad del agua. Finalmente las personas que tienen mayores ingresos pueden acceder a ese tipo de agua. Y otro tema interesante dentro del mismo círculo es, un poco viniendo a lo que dijo, es el tema del consumo de agua, en la agricultura sobre todo, la huella del agua, que por ejemplo para una taza de té se ocupa 30 litros y para un kilo de carne son 15.000 litros. Entonces son actividades muy intensivas en el uso de agua y que empiezan a competir con el suministro de agua al metabolismo urbano, sobre todo en países que ocupan mucha agua como Estados Unidos, que son más de 500 litros por día, por habitante, y en México más de 300 litros. Muy interesante esta pista que nos habla Jean-Pierre, la huella del agua tanto en la agricultura como en la ganadería. De ello vamos a hablar, si les parece, en la segunda parte de En Primera Plana. Va a ser en unos instantes después de la pausa. Hasta ahora.